Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Vamos. Somos 12. Bien, tenemos que ir rápido hoy lo que hay para hacer. En principio les digo que los que tienen 3 y 4 trabajos prácticos entregados, les mandé un mail para que los completen, porque saben que para dar examen tenemos que tener todos los trabajos prácticos entregados. Insisto, no importa la nota. Bueno, pero eso ya está en camino, mandé un mail a todos los que tienen 3 y 4 trabajos prácticos. Respecto del trabajo práctico sobre Aristóteles, está lleno de sorpresas, porque siendo un tema que no vimos en clase, vieron que cambiamos la estrategia, hicimos un trabajo práctico más largo, dimos más tiempo para hacerlo, o di más tiempo, y el resultado es 5,80. O sea, sin clase, simplemente habiendo dado los textos y las preguntas, sacaron 2 puntos más, casi, bueno, los otros tenían 3 y pico o 4, bueno, tienen 5,80, con lo cual estoy desorientado, no sé bien a qué atribuirlo. En general las respuestas, bueno, eso lo está diciendo los porcentajes, ¿no? Hay una respuesta o dos respuestas que tienen menos del 10% de aciertos. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, si ustedes no tienen ninguna pregunta en particular sobre el trabajo práctico, si tienen alguna me lo dicen ahora, y después vamos a ver aquellas que tuvieron un porcentaje muy bajo de aciertos, ¿sí? ¿Alguna pregunta acerca del trabajo práctico? Yo, profe, a mí no me llegó el mail la última corrección de del trabajo número 5. No hubo ningún mail. ¿No? Ustedes ya tienen que saber que cuando se corrige el trabajo práctico ya están en el Google Drive. Ahí ya está puesto el resultado. Sí, busco ahí abajo, está. Están ahí, sí. Lista. Hoy los terminé de pasar porque hoy era, no, ayer en realidad se terminaba el plazo, ¿sí? Pero están ahí las. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. La primera pregunta, Aristóteles critica la teoría platónica de las ideas porque, bueno, eso lo vamos a ver hoy, pero tuvo un 84% de aciertos. Todo un récord. La segunda tiene un 32% y dice, Aristóteles coincide con Platón en el uso de la metáfora para explicar lo real. Falso. La postulación de la idea del bien. Falso. El valor de lo racional para el conocimiento de lo real. Verdadero. El reconocimiento de que solo se sabe que no se sabe nada en homenaje a Sócrates. Falso. Y esto es lo más importante de todo absolutamente, tanto para Platón como para Aristóteles, y esto ténganlo en cuenta para el examen. Bueno, todos los que no les aparezca, ¿sí? Lo que hacen es mandarme un mail y decirme, yo lo entregué, pero no tengo la nota. No tengo otra estrategia para eso. Bueno, lo fundamental de todo esto es que la coincidencia esencial entre Platón y Aristóteles es que ambos postulan que la única verdad que existe es de lo universal. No hay verdad de lo particular. O sea, no hay verdad en el sentido de lo que le pasa a esta persona en particular o a esta cosa en particular. Verdad la hay de lo universal. Y eso lo ha heredado la ciencia moderna, ¿no? Cuando algo es verdadero, cuando se cumple siempre y necesariamente. Y recuerden que eso era lo que buscaba Sócrates
y después lo que postula Platón con el orden de las ideas, verdades universales, verdades que valgan para todos los casos. La tercera tuvo un 85% de aciertos. Yo pienso que con Aristóteles ocurre que está más cerca de nuestra manera de conocer, y que eso de algún modo facilita la comprensión de Aristóteles. Porque esta, que tiene que ver con las categorías, la proposición Sócrates, el maestro de Platón, estará a las 3 de la tarde conversando en el mercado, es un ejemplo de las siguientes categorías aristotélicas. Relación, Platón, discípulo de Sócrates. No. Sócrates, maestro de Platón, relación. Estará a las 3 de la tarde, tiempo. En el mercado, lugar, claramente. La cuarta dice 78% de aciertos. Casi no la tendría que mirar, pero bueno. Recuerden esto. Aquello que para Platón era el fundamento del conocimiento eran las ideas. En cambio, para Aristóteles, el fundamento del conocimiento está en la experiencia. Y tengan en cuenta esta frase que la habremos dicho, se va a decir en la clase, que para Aristóteles, todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. Para Platón, todo lo que está en los sentidos estuvo primero en la mente. Es exactamente inverso. ¿Por qué? Porque Aristóteles postula que el conocimiento surge de la experiencia. Y para Platón el conocimiento no surge de la experiencia. La experiencia en todo caso es un estímulo para el conocimiento. Bueno, quinto, Aristóteles, según lo verdaderamente cognoscible es la forma que se conoce mediante el intelecto, la forma que el intelecto agente es capaz de abstraer desde el testimonio de los sentidos. Ni la materia, o sea, la forma no se conoce a través de los sentidos, solamente a través del intelecto. Esta hubo 47%, la sexta. La materia y la forma coexisten como dos elementos inseparables del ente sensible. Y esta no sé si está bien. Bueno, a ver, espere un momentito. Bueno, después la voy a mirar. La materia pura puede existir por sí misma, la forma pura puede existir por sí misma, esa es verdadera, la forma es la que otorga identidad a la mente, eso es cierto, y eso lo vamos a ver en la gradación de los entes. 57% la séptima. Lo indeterminado y pasivo que es determinado por una instancia que no es ella misma, eso es cierto. La materia es pasiva, como si dijéramos, la madera con la que ¿cómo se llama? El carpintero hace la mesa, recibe la forma. En cambio, la forma le es impuesta a la materia. Ahí tienen ustedes, una mesa es un compuesto de materia y forma. Pero la materia es un principio pasivo. En cambio, la forma es un principio activo. ¿Por qué? Porque la materia es informada por la forma. Lo indeterminado y pasivo que se da su propia forma. No tiene forma propia la materia recibe la forma. La materia dice lo determinado y activo por sí mismo. Falso. Lo que es informado es la materia, o sea, la última es verdadera. En la octava, dice, las nociones de potencia y acto y la doctrina de las cuatro causas le permiten a Aristóteles explicar. Solamente el cambio en los seres vivos, falso. El cambio de todos los entes sensibles, verdadero. El cambio de algunos entes sensibles pero no de otros, falso. Son doctrinas acerca del cambio de los entes sensibles, verdadero. O sea, potencia y acto, piénsenlo ustedes como la relación que existe entre la semilla y el árbol. En la semilla el árbol está en potencia. Cuando la semilla se desarrolla como árbol, la semilla está en acto.
O sea, se ha realizado, ¿sí? Y después, las 4 causas, que son la causa material, la causa formal, la causa agente y la causa final, están en relación con esto que estamos diciendo de la forma o de la potencia y el acto. El ejemplo de las 4 causas, que para mí no es muy bueno, pero no queda otro, es el bloque de mármol es indudablemente la causa material. La causa agente es el escultor que imprime en la materia una forma. La causa formal es lo que el escultor va teniendo en su mente y va plasmando en la estatua que va haciendo. Y la causa final es la estatua realizada. Ahora, entre la causa formal y la causa final no hay diferencia. En realidad, la causa formal fue la que sí, estuvo haciendo la estatua, la fue realizando. Por eso coincide con la causa final. Entonces tenemos la potencia y el acto y las 4 causas, y con eso Aristóteles satisface la pregunta acerca de cómo es posible el cambio en el mundo de lo espacio-temporal. Voy a apagar mi estufa porque estoy cocinando. Me estoy hablando solo, ¿no? ¿Está claro más o menos? Está claro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. La relación entre la potencia y el acto es inestable, con una presencia predominante siempre de la forma. No es así. Inestable, con una presencia predominante a veces de la materia, otras veces de la forma. Verdadero. Inestable, con una presencia predominante siempre de la materia. Falso. El acto es lo que corresponde a lo real. Verdadero. Cuando decimos realidad, ustedes tienen que pensar en inglés, cuando se dice actually, se traduce como realmente. Y en castellano, cuando decimos actual, estamos pensando con algo que pasa hoy. Pero en realidad, actual en sentido aristotélico es equivalente a realidad. ¿No? ¿Por qué? Porque es el aspecto entre la potencia y el acto. El acto es la realización de la potencia. Piensen en cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, éramos una fusión de 2 principios. Y ahí estábamos, de algún modo, todos y cada uno de nosotros en potencia. A medida que fuimos desarrollando todo eso que estaba inscripto en esa primera célula que se forma, estamos poniendo en acto, así como una semilla tiene en potencia al árbol, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de los seres humanos hay una cualidad que es la razón y que de algún modo está asociada a la libertad, que no podemos decir que el desarrollo del ser humano es como el desarrollo de un poroto, ¿no? O de una semilla de trigo o de un roble. ¿Por qué? Porque ahí el despliegue es autónomo. En cambio en nosotros, los seres humanos, ese despliegue puede ser favorecido o entorpecido, por ejemplo, por la educación. Aristóteles dice, ¿por qué se malogran las personas? Por el sufrimiento y por el placer. Las 2 causas por las cuales una persona no llega a ser una persona buena, esto es un hombre prudente, tiene esos dos factores. O alguien se inclina por el placer y deja de lado las efectivas y reales posibilidades humanas, o uno tiene una vida tan desgraciada y dolorosa que le impide desarrollar sus capacidades, ¿no? Bien, la 10ª dice el ser humano en la escala de la naturaleza, ¿no? El ser humano ocupa el punto más alto de la escala considerada en su totalidad. No, el punto más alto es Dios. El ser humano ocupa el lugar más alto de los entes compuestos de materia y forma. Eso es verdadero. El ser humano cree que ocupa el lugar más alto de las sustancias sensibles, pero se sobrevalora, ya que eso no es verdad. Eso es falso. Dios es lo que es perfecto en tanto carece de potencia. Eso es verdadero. O sea, Dios es
en un sentido absoluto. No le falta nada para hacer. En Dios no funciona esta lógica de la potencia y el acto, porque Dios, en tanto carece de materia, carece de potencia. Y por lo tanto es pura realidad. Por eso no actúa Dios. Vieron que hay una pregunta que dice, ¿Dios es creador? ¿Dios actúa en la naturaleza? ¿Dios se preocupa por la historia universal? ¿Dios se preocupa por la vida de los hombres? ¿Debiéramos rezarle a Dios para que nos cuide, nos preserve, nos ampare? Todo eso para el Dios de Aristóteles no va, no funciona. ¿Por qué? Porque el Dios de Aristóteles no es una persona. El Dios judeocristiano es una persona. Esto es, que debería tener voluntad. En cambio, el Dios de Aristóteles es el motor inmóvil. Es perfecto y mueve. ¿Pero por qué mueve? Porque atrae por su propia perfección. 11, ya que estamos acá hablando de Dios, dice creador, personal y siempre preocupado por el mundo. Falso, por lo que decíamos recién. Indiferente al curso del mundo. Verdadero. Interviene en los conflictos humanos, muchas veces, pero no siempre. Falso. Es un polo ideal que atrae por su propia perfección a todo lo que existe. Verdadero. 12ª, en la ética Nicómaco, Aristóteles propone que es necesario conocer el bien, pero no importa si en la práctica somos buenos o malos. Falso. Justamente la ética tiene que ver con la práctica. Cada cual descubre el bien según le parezca y según sus propios intereses. Lo importante es que no se haga daño a nadie. Falso. El bien no es según a cada uno como le parece, porque Aristóteles no es un sofista. Que seamos buenos, sí, pero bueno no quiere decir ser bondadoso y acariciar a los gatitos. Ser bueno quiere decir ser excelente. Esto es plenificar las propias capacidades. En tanto, la capacidad singular que nos toca a nosotros es la razón, un hombre bueno es aquel, o un ser humano bueno es aquel que lleva dentro de sus posibilidades a la perfección sus propias capacidades. Eso quiere decir bueno. Se nos sea accesible una forma plena de ser humano. Verdadero. 13. Esta la pegó el 70, por la anterior el 55. Esta el 70. Aristóteles postula que la felicidad es un fin absoluto. Verdadero. Un fin que es un medio para otro fin. Falso. O sea, para Aristóteles la vida humana tiene una única finalidad, que es la felicidad. La felicidad en Aristóteles se entiende de dos maneras. Una, en el ámbito de la polis, la felicidad la obtiene el hombre prudente, que es aquel que dentro de sus propias capacidades y posibilidades lleva a la excelencia su propia manera de ser. Y la otra posibilidad de la felicidad es inherente únicamente al filósofo y consiste en la contemplación de Dios. Esas son las dos formas que son complementarias en realidad. No es que sean dos caminos diferentes. ¿Por qué? Porque solamente puede gozar de la contemplación de Dios aquella persona que es buena. O sea que son complementarios. Pero parecería, según Aristóteles, que al único que le cabría la posibilidad de esa felicidad que consiste en la contemplación de Dios sería solamente aquellos que son filósofos. Bueno, la 14, 37%. La felicidad es un bien que como otros depende de muchas cosas. Falso. Un bien igual para todos los que lo obtienen. Falso. Un bien autárquico. Verdadero. Autárquico quiere decir que se rige por sí mismo. Un bien al que aspiran los humanos, los animales y los dioses. Falso. Ni los animales ni los dioses aspiran a la felicidad. Los dioses no aspiran porque son felices de por sí, por naturaleza. La perfección de lo que identifica al ser humano como tal. Verdadero, como estamos diciendo, felicidad equivale a plenitud. Y plenitud equivale al despliegue, esto es a la plenitud, a la perfección,
de nuestra capacidad más propia. Siendo que nuestra capacidad más propia es la razón, la felicidad humana consistirá en la perfección de su cualidad. Esto es el pleno desarrollo de la razón. Una vida hedonista, hedone en griego quiere decir placer. O sea, una vida hedonista es aquella de aquellos que suponen que la felicidad consiste en la satisfacción de todos sus deseos, sean deseos materiales, sean deseos corporales. Por supuesto, para Aristóteles la felicidad no consiste en eso. ¿Por qué? Porque sería un descenso a nuestra forma animal. A los animales sí les cabría, si les cupiese la felicidad, la satisfacción, pero claramente a los hombres no, a los seres humanos. La perfección de lo que identifica, bueno, está la 15, la vida hedonista, una vida reducida a lo animal en el hombre, eso es verdadero. La más alta aspiración de un ser humano que se precie de tal, falso. Una vida deseada por todos pero alcanzada por unos pocos sabios, falso. Si soy sabio, jamás podré preferir el placer a otro tipo de bienes. Una declinación respecto a lo que corresponde a la naturaleza humana, verdadero. 16. El problema con la vida que busca la felicidad en los honores es que, porque vieron que Aristóteles dice que hay 3 formas de la felicidad para todos los hombres. Una tiene que ver con el placer, otra tiene que ver con los honores y otra tiene que ver con la felicidad en el sentido que Aristóteles le da. La primera hace que descendamos a nuestra forma inferior, la animalidad. La segunda, los honores, piensen en los artistas, los políticos, los futbolistas, bueno, esos que viven en la gloria, dice que la debilidad de esa forma de felicidad es que depende de otros. El día que ya no me hacen más notas en los diarios, el día que tengo una mala performance, el día que yo ya no estoy de moda, me he retirado ese reconocimiento y entonces mi felicidad se fuma de un momento para otro. Y siendo la felicidad un bien permanente y necesariamente autárquico, no puede depender de la voluntad de otros. Una de las cuestiones fundamentales para entender qué cosa es la felicidad para Aristóteles es que es una acción. La felicidad no es simplemente un goce, sino que es una actividad. Eso es lo más importante. El problema con la vida que busca la felicidad en los honores es que, vamos, ya está, no es autárquica y depende de la voluntad de Dios. El saber ético para Aristóteles tiene por función reprimir los apetitos, conducir los apetitos hacia buenos fines. Las virtudes éticas no están para reprimir, sino para orientar. Bueno, la 18, las virtudes dianoéticas, esta fue la que dijo peor. Las virtudes dianoéticas son aquellas que tienen que ver con nuestra capacidad específica, esto es, con nuestra razón. Por eso son la teoría, la sofía, la prudencia, la ciencia, no sé si me queda alguna. Esto es, las éticas tienen que ver con, bien, teniendo nosotros una base instintiva, las virtudes éticas sirven para orientar esa potencia instintiva hacia fines humanos. Y después hay otro tipo de virtudes que son las dianoéticas, que son justamente las que tienen que ver con nuestra razón. Esto es, si nosotros, también está la técnica, eso, ¿no? O sea, todas aquellas actividades que están asociadas a nuestra condición racional se articulan bajo la forma de virtudes dianoéticas. Esa es la definición. Las dianoéticas, ¿se refieren a lo contingente? No. Algunas conciernen al conocimiento contemplativo, verdadero. Les vamos a hablar qué significa eso. Virtudes deseables pero que jamás los seres humanos pueden alcanzar. No, las virtudes se tienen.
lo que se puede alcanzar o no es la perfección de esas virtudes. Las que por naturaleza posee el ser humano, verdadero. Bien, y la prudencia, que es como decíamos, si nosotros intentamos con Aristóteles reflexionar acerca de cuál sería una vida humana plena, Aristóteles nos dirá, una vida humana plena es equivalente a la felicidad. Y la felicidad está inmediata y necesariamente asociada con nuestras capacidades cognoscitivas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cualidad distintiva, ¿no? Entonces, para poder nosotros afirmar la existencia de una vida plena en los seres humanos, debemos que ir a la búsqueda de cuáles son sus capacidades. Si sus capacidades son las racionales, habremos de encontrar dos caminos posibles para acceder a una vida plena. Una tiene que ver con la prudencia y otra tiene que ver con la contemplación, como decíamos antes. La prudencia es aquella condición a la cual debe acceder el hombre en la ciudad y necesariamente en contacto con otros hombres. Recuerden que la definición de una acción virtuosa para Aristóteles dice, es una acción, es una práctica. Eso es lo primero. Es una práctica. Y es una práctica en la que está en juego lo racional. O sea, un aspecto calculador del intelecto humano. Esa actitud racional orientada, o sea, esa práctica orientada racionalmente se ejerce siempre cuando están en juego un exceso y un defecto. Esto es, si queremos definir la valentía, en un lado tenemos la cobardía y en el otro lado tenemos el arrojo. ¿Cuál será la acción virtuosa? Aquel justo medio entre el arrojo y la cobardía. Entendiendo que ese justo medio es para mí. No es un justo medio absoluto como el que pensaría Platón, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona tímida, enfermiza, puedo ser una persona temerosa, y sin embargo en alguna situación, a pesar de mi miedo, actúo de un modo valiente. Con esto quiero decir que el hombre valiente tiene miedo. Eso es lo que diría Aristóteles. Entonces, el justo medio entre dos excesos constituiría un acto virtuoso. Y por otra parte, agrega Aristóteles, tal como lo haría un hombre prudente. Esto es, no hay un modelo ideal al estilo platónico, sino que el modelo, en todo caso, para que alguien se vuelva prudente, es otro hombre prudente que le enseñe y le oriente. Eso es fundamental. Una disposición. Sí. Una consulta. Entonces, para la felicidad, ¿es para Aristóteles la contemplación de Dios? Esa es una. Esa es una. Y la otra es el hombre prudente. La que está explicando ahora. Hay que entender esto. Cada uno de nosotros, en tanto humanos, tenemos determinadas capacidades. Las que nos identifican como tal, como seres humanos, obviamente es la razón. Entonces Aristóteles estima que la plenitud de nuestra capacidad distintiva equivale a la felicidad. Esto es, a hacer plenas esas capacidades. Ahora bien, ¿dónde se desarrolla concretamente esa posibilidad de una vida plena? Si es en la ciudad, tenemos el hombre prudente que actúa como acabo de definir. Una acción racionalmente orientada que oscila o que es el justo medio entre dos extremos. Esos dos extremos son para mí, no es una medida absoluta matemática, sino que depende de mis propias posibilidades, y además agrega tal como lo haría un hombre prudente. Entonces, la diferencia con la contemplación
es que el hombre prudente se va haciendo todos los días. Cada acción que acomete, y se acomete esa acción según este principio que acabo de describir, hace que cada vez seamos un poquito mejores. Pero no hay un fin final que dice, bueno, aquí está la consumación absoluta del hombre en la ciudad. No es eso, no hay tal cosa. Hay un creciente grado de perfeccionamiento, pero que no llega a un modelo ideal, porque si fuera así sería platónico, ¿se dan cuenta? En cambio, la contemplación de Dios, sí, pero es otro camino, y corresponde específicamente a determinado tipo de hombre, aquellos que buscan la verdad, ¿no? Que en el caso de Aristóteles son los filósofos. La contemplación de Dios es un estado en el cual el individuo, el filósofo, experimenta un goce sin merma, un goce que no es comparable al goce sensible. El goce sensible, vieron, tiene un grado creciente, tiene una consumación y tiene una caída. El ejemplo básico es, supongamos, los actos sexuales, que tienen una determinada gradación, digamos, un éxtasis y una caída. En el caso de la felicidad que consistiría en la contemplación, no ocurre eso. El goce de la contemplación de Dios es una forma perpetua. Es como que por un momento nosotros podemos compartir el goce que tiene Dios de sí mismo. Pero ese goce no está asociado al goce sensible, es otro tipo de goce. Si ustedes quieren, un ejemplo sería el goce estético, quizás sea un ejemplo de lo que Aristóteles no quiere decir, ¿no? Entonces sería que, según su teoría, solamente, según la contemplación como dijo, es solamente para los filósofos, solamente alcanzarían la felicidad con la contemplación de Dios. Sería algo inherente a los filósofos o a aquellos que buscan la verdad. O sea, que filósofo en esa época no es lo mismo que ahora, eso es lo que quiero decir. Buscadores de la verdad. Aquellos que, según Aristóteles, captan cuál es la naturaleza misma de las cosas. Entonces, al captar esa naturaleza misma de las cosas, descubren que esa naturaleza está orientada hacia un fin último, y ese fin último es necesariamente Dios. Y si puedo experimentar esa forma perfecta que es Dios, el correlato afectivo sentimental es un goce que no tiene gradación, sino que es un goce permanente, comparable con, ustedes saben, quizás algún científico que está investigando un fenómeno en particular, supongamos un biólogo, está estudiando las células, está inmerso en su trabajo, descubriendo las reacciones químicas, electroquímicas, físicas, y de pronto se desprende de eso que está haciendo y se da cuenta que la estructura de la célula oculta algo maravilloso, algo perfecto, algo sublime, y queda entonces en un estado de contemplación. O, como decíamos, lo que tiene que ver con la experiencia estética. No sé si me explico. En la experiencia estética, supongamos, estoy contemplando un cuadro. Ese cuadro me fascina, me subyuga, me produce un estado de arrobamiento. Y entonces el cuadro y yo somos lo mismo. Voy recorriendo cada uno de los aspectos del cuadro con un grado permanente de goce. Pero se dan cuenta que eso no tiene que ver con el goce sensual, con el goce físico. ¿Me explico, Arce, Analía? Sí, sí, mejor ahí entiendo un poco más el tema de la contemplación, que, como dijo usted, que puede ser, no,
porque a veces como Dios, como el concepto de Dios es belleza. No es el Dios cristiano. Sí, sí, sí. No, belleza no hay, porque no hay dato sensible en Dios. Dios es puro acto, es inmaterial, no tiene sensibilidad. Eso es lo que se aprende en la gradación de los entes. ¿Por qué existe un ser que es inmaterial? Es porque para Aristóteles la razón es inmaterial. Y como hay un ascenso gradual en cada uno de los estratos, el ente que necesariamente nos sigue a nosotros debe ser un ente que carece de potencia, porque carece de materia, porque nuestra razón es inmaterial. ¿Mm? O sea, para Aristóteles no es que hay que creer en Dios. Dios es un hecho tan contundente como las cosas que nos rodean. Dios es una existencia necesaria para el universo. Pero como les digo, no es un Dios personal, no es un Dios que interviene en la historia, no es un Dios que tiene voluntad, digamos, ¿no? No hay tal cosa. Por eso no tiene ningún sentido rezarle al motor inmóvil como no tiene sentido rezarle a las ideas. ¿Por qué? Porque no actúan. Justamente su perfección es la que impide su acción. Bueno, la prudencia es una disposición adquirida, verdadero, y un hábito que se funda en acciones en las que es relevante comprender la situación y la correcta acción. El Kairos, que después vamos a hablar. ¿No? La teoría consiste en la contemplación como fin último de la vida del filósofo verdadero, la forma más perfecta de felicidad asequible al ser humano. Verdadero. Las otras dos son falsas. El resultado de un intenso trabajo deductivo, falso. El resultado de un proceso de abstracción, falsísimo. Bueno, con esto, si ustedes no tienen ninguna objeción, pasamos a Aristóteles vía PowerPoint. ¿Estamos? Qué amor por el anonimato, de no mostrar las caras. ¿Saben qué feo que es dar clase a nombres? Pero bueno. Me paso entonces. Bien, Verónica, bien, vayan ahora ya van a desaparecer porque, bueno, vamos a ver el PowerPoint. Bueno, esto no importa demasiado. Este es como el... Esto sigue el texto de Carpio, en general. Bueno, voy a hacerlo más o menos rápido porque supongo por los rendimientos del trabajo práctico que han entendido bastante bien a Aristóteles, mucho más que Platón, ¿no? Bueno, lo relevante aquí es esto, en esta primera filmina, que es, no sé si conocen este famoso fresco que está en los museos vaticanos, en una sala dedicada a Rafael Sanzio, y se llama La Escuela de Atenas. Como verán, ahí tienen a estos dos personajes. Este es Leonardo da Vinci, o sea, es la imagen de Leonardo da Vinci, pero quien está representado ahí es Platón. Y el otro, no sé quién es en la vida real, pero es Aristóteles, claramente. Tengan en cuenta que, sí, No se ve. ¿no ven nada? Está mostrando los datos del No, Zoom. sí, hay un archivo, pero son datos nada más, pero no hay imagen. ¿No hay? Está en el blog de notas, profe, usted. Yo pensé que era el mío nada más. Sí. ¿Y qué es lo que están viendo? ¿Un blog de notas? Ah, esto. Sí, El mail de números. acceso al Zoom. ¿Ahora? No, Decide ver. Se ve como el link del Zoom.
Sigue estando, profe. Sí, es un blog de notas. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo otra vez. A ver si- ¿Ven la filmina? Ahora sí. Ahora Sí, ahora sí. sí, profe. Ahora sí. Y ahora, a ver, Se está Ahí cargando. se ven las imágenes. Ahí va. Sí. ¿ahora los ven? Sí, Sí, profe. Sí, Bueno, profe. este no es un cuadro, este es un fresco, que tiene más de 7 metros de largo por 5 metros de alto, es gigantesco, ¿no? Ahí están todos los filósofos, pero está Heráclito, bueno, están todos. Pero en el centro, como ven, esto es un detalle, están Platón y Aristóteles. Entonces les voy a contar una anécdota. En los años 70, Borges, que no era muy bien visto por la juventud, está en un programa de televisión. Entonces un joven bastante cansado ya de las ironías hirientes muchas veces de Borges, le dice, así de un modo casi violento, al fin de cuentas, usted Borges, ¿qué piensa de la juventud? Y Borges contesta balbuceando, yo soy aristotélico, no platónico. A la juventud no la conozco. Conozco jóvenes, unos buenos, otros malos. Con eso estamos diciendo que uno nace aristotélico o platónico. Como ven, Platón tiene el dedito puesto hacia arriba y Aristóteles la mano puesta hacia abajo, como diciendo, para mí, Platón, el fundamento de toda realidad está en la contemplación de las ideas, por eso el dedo hacia arriba. En cambio, Aristóteles le dice, para mí, querido Platón, la verdad de las cosas está en la experiencia. Por eso, quizás sea que Aristóteles nos resulte más familiar para comprenderlo, ¿no? Pero no se crean que están tan distantes uno del otro. ¿Qué iba a decir? Bueno, no me acuerdo. Bueno, está dicho esto. A diferencia de Platón, bueno, lo que iba a decir ya me acuerdo. Aristóteles pierde a sus padres a los 17 años. El padre de Aristóteles era un médico muy famoso de la corte macedónica. Recuerden que Macedonia, en la época de Aristóteles, está gobernada por Filipo II. Y el hijo de Filipo II es Alejandro Magno. Y que en el 348, si mal no recuerdo, vencen a los griegos que se habían coaligado contra los macedonios y son vencidos en la batalla de Queronea. Ese es el final, o el primer final de la polis griega. Después Filipo II lo contrata a Aristóteles para que sea el maestro de Alejandro Magno. O sea, Alejandro es un discípulo de Aristóteles, por lo menos durante un tiempo. Aristóteles lo formó. Bueno, y esto que dice Borges de nacemos platónicos o aristotélicos, ¿no? Aquí hay algo sobre la obra de Aristóteles, cómo llegó, es muy interesante esto, no pierda la oportunidad de leerlo, cosa que es un poco largo, ¿no? Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que durante toda la Edad Media, o sea, desde la caída de Roma en 476, hasta la caída de Constantinopla en 1453, lo que se llama la Edad Media, el pensamiento teológico, filosófico, estuvo regido por Platón. Aristóteles recién aparece en el mundo occidental en el siglo XIII y viene traído por los árabes. Fíjense las paradojas de la historia. No sé si habrán visto la película, no sé si han leído la novela, que se llama El nombre de la rosa. Bueno, ahí en El nombre de la rosa lo que se nota claramente es una pelea entre los aristotélicos, que es Guillermo de Baskerville, y el que, aunque ciego, dirige la biblioteca, Jorge de Burgos, claramente una
referencia a Jorge Luis Borges. ¿Alguien vio la película? Sí, yo la vi. Bueno, es una extraordinaria película. De Jean-Jacques Annaud. Bueno, ahí tienen un fresco de lo que durante la Edad Media era la pelea entre platónicos y aristotélicos. ¿Sí? Bueno, la obra de Aristóteles, a diferencia de la de Platón, se perdió casi todo. El 70% se ha perdido. Y tengan en cuenta otra cosa que es muy importante. Lo que se ha conservado de la obra de Aristóteles no son los libros que Aristóteles destinó a su publicación, sino que lo que se conserva son los apuntes, los manuales de clase que se dictaban en su academia, o mejor dicho, en su universidad que se llamó el Liceo. Entonces, lo que se ha conservado de Aristóteles son los apuntes donde él va a apuntes. Hoy los grandes profesores lo siguen haciendo, o sea, escriben y después leen. No es que dan clase como estamos dando ahora, pero sobre todo cuando son investigadores, entonces los resultados de su investigación los escriben y los leen a los alumnos. Bueno, eso es lo que nos ha quedado de Aristóteles. Con el ingrediente de que en aquella época, si alguien le agregaba algo, si alguien ponía algo nuevo en esa obra, no lo firmaba, no decía, bueno, este agregado lo hago yo, sino que estaban tan identificados con los maestros que muchas veces obras de discípulos están agregadas a las obras de los maestros para que se rompan la cabeza los investigadores y puedan distinguir con claridad qué fragmento pertenece a Aristóteles y qué fragmento pertenece a algún discípulo. Les digo al pasar, para muchos, esto de la contemplación de Dios, que Aristóteles lo señala en el libro 10 de la Ética Nicómaco, no me acuerdo en qué libro de la Metafísica, para muchos son agregados, o mejor dicho, son escritos aristotélicos de cuando era Platón. O sea, como que en la compilación de las obras no lo hicieron cronológicamente. Entonces se sospecha que el libro 10 de la Ética Nicómaco es una suerte de arrastre del Aristóteles platónico, que no fue obviamente, estuvo 20 años siendo discípulo de Platón, desde los 17 hasta los 37. Entonces, tienen ahí un asunto grave con respecto a Aristóteles, y es que no tenemos la obra que él se ocupó de publicar, sino, digo, estos manuales de escuela o de universidad. Con el agravante, como digo, de que muchas veces hay interpolaciones de difícil detección. Y además, fíjense que en Aristóteles no hay mitos, no hay grandes metáforas, no hay ese vuelo poético que sí encontramos en Platón. Además, y esto respecto de la contemplación y de ese efecto que tienen nosotros, la posibilidad de contemplar a Dios, es de alguna manera ser uno con Dios, es casi un fenómeno místico. La mística es aquel fenómeno religioso en el cual el individuo se asimila a la divinidad. Pero lo que es significativo respecto de esa experiencia es que es el único momento de toda la obra de Aristóteles en la que él se despoja de ese estilo riguroso, austero, como circunspecto, y se deshace en alabanzas y en celebración, como diciendo, esto que yo experimenté no tiene comparación alguna con todo lo otro que hemos hecho. Un ejemplo mucho más cercano es el de Santo Tomás de Aquino. Saben que es el filósofo de la Iglesia más importante, que es del siglo XIII y es el que de algún modo intenta una fusión entre la fe cristiana y la filosofía de Aristóteles. Por eso Aristóteles le dice el santo pagano.
Bueno, lo que ocurrió con Santo Tomás, Tomás de Aquino, es que tuvo una experiencia de este tipo mística y había agarrado toda la obra y la estaba por quemar. Y los otros monjes lo detuvieron. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, todo esto que yo escribí, al lado de lo que yo experimenté, es como una pura nada, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que la experiencia de la contemplación que describe Aristóteles y muchos otros que durante mucho tiempo han experimentado eso, resulta ser una experiencia de tal calidad espiritual que no puede compararse con nada de lo que nos pase en el mundo de lo cotidiano. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo? Ahora voy. Duarte, Julieta, apagá el micrófono. Bueno, entonces este es el plan. Crítica, doctrina de las ideas, las categorías de sustancia, etc. Primero, las críticas a la teoría de las ideas, a la doctrina de las ideas. Dice Aristóteles, no hay ninguna necesidad de duplicar los entes, en absoluto. Esto es una imposición que se hizo Platón para tratar de salvar la verdad, pero en realidad no es necesario. Después, Platón, recuerdan que decía, bueno, cuando algo es de alguna manera, cuando participa de la idea que le corresponde, ¿no? Bien, eso es indemostrable, dice Aristóteles, no se puede verificar de ninguna manera. Causa del movimiento, ¿cómo puede ser que algo inmóvil produzca algo móvil? Imposible de demostrar. Esto es, no se puede encontrar una relación entre el mundo de las ideas y el mundo del espacio temporal. Esto es, no se puede explicar el cambio. Y la doctrina del tercer hombre es un intento o mostrar a Aristóteles que entre dos seres humanos, Juan y Pedro, existe además de la participación en la idea de hombre, toda una serie de coincidencias que implicaría la existencia de otras ideas, y a su vez de otras, lo cual conduciría a algo que los griegos les espantaba, que es el regreso al infinito, o sea, que todo se empiece a multiplicarse al infinito, que no haya un fin. Bueno, esta en realidad la enuncia Platón en un diálogo que se llama el Parménides. Platón era un tipo tan honesto que se criticaba así, ¿no? Bueno, las coincidencias, esto que habíamos dicho antes. Lo importante es que para ambos, verdad la hay del universal. Esa es una coincidencia central para toda la historia del pensamiento occidental. Lo que difieren es el modo de acceder a eso universal. Para Platón, lo universal es algo que ya está en nosotros y debe ser descubierto. Para Aristóteles, lo universal es un proceso a través del cual un aspecto de nuestro entendimiento, que él lo llama el intelecto agente, que lo que hace es abstraer de la experiencia sensible lo esencial de esa experiencia. En otros términos, nosotros, desde que nacimos, estamos en contacto con una serie de entes. Camas, puertas, ventanas, autos, sillas, etc. Ahora, ¿cómo es que nosotros, cuando conocemos y definimos una mesa, una silla y un auto, somos capaces de notificar los aspectos esenciales? Esto es, cuando definimos una mesa, no estamos definiendo la mesa del comedor de nuestra casa, sino toda mesa posible. Y ese toda mesa posible es el resultado de una acción de nuestro entendimiento que fue capaz o que es capaz de abstraer cuáles son las notas esenciales de toda mesa posible. Y eso lo hace lo que Aristóteles llama el intelecto agente. La conclusión de todo esto es una frase que ya he dicho hace un ratito. Tengo la estatua de Aristóteles que me está mirando, lo tengo aquí, Aristóteles, ¿no?
Y me está mirando, creo que de buena manera. Ahora por decir estas cosas me olvido de lo que tenía que decir. Que para Aristóteles todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. Con esto quiere decir que nuestra mente es un pizarrón en blanco y la experiencia es la que va gestando en nosotros su contenido, esto es, nuestro mundo, nuestro conocimiento. En cambio, para Platón, todo lo que está en los sentidos estuvo primero en las ideas. ¿Por qué? Porque los sentidos para Platón, o el testimonio de los sentidos, lo único que nos da es una suerte de vehículo, de instrumento para acceder a las ideas, pero de ninguna manera es la fuente del conocimiento verdadero. En cambio, para Aristóteles, sí. ¿Me siguen? Profe, entonces para los dos, lo importante es el conocimiento, ¿no? Llegar al conocimiento. En Platón estaría en el alma y en Aristóteles estaría en la mente. En el intelecto, sí. En lo que él llama el intelecto pasivo. Ahí está todo lo nuestro. Bueno, pasamos a un aspecto particular del pensamiento aristotélico, que son las categorías, que es algo fundamental para entender a Aristóteles. Vamos a leer la filmina. Como es usual, la filosofía se nutre de palabras que provienen del habla común, otorgándoles en su nuevo registro un carácter que, si bien está presente en su sentido habitual, resulta propuesto como preeminente, excluyendo, claro está, otros aspectos. Categoría en su sentido usual es hablar de un modo despojado, catágorego, o insultante, también llamar, reclamar, avisar. Agorego está asociado a lo abierto, al ágora, ¿no? De ahí que categoría significa ver las cosas en una forma en la que está excluida toda determinación particular. Es como desnudar a las cosas y proponerlas en su disposición formal. Para Aristóteles, las categorías describen las posibles formas en que puede predicarse algo de algo. Tener en cuenta que para él, como para nosotros, la verdad reside en la proposición, y esta está compuesta de un sujeto con un predicado, teniendo en cuenta que el núcleo del sujeto es el sustantivo. Puede decirse entonces que lo sustentado en el sustantivo son sus predicados. Pensemos que las leyes de toda ciencia son proposiciones, y en ellas, aunque provisoriamente, reside lo verdadero. Bueno, vamos a ver si aclaramos esto. Si yo digo cielo, digo azul, no estoy diciendo algo que no es en absoluto verdadero o falso. Algo es verdadero o falso cuando hay en eso que digo un enlace entre un sujeto y un predicado. Y llamamos a eso proposición. El cielo es azul, sí es una proposición. ¿Por qué? Porque es susceptible de ser predicada de esa proposición su verdad o su falsedad. Entonces, ¿dónde reside la verdad? En la proposición. Y una proposición, como todos sabemos, es algo que está constituido por un sujeto y un predicado. En el sujeto hay un núcleo, y ese núcleo es el sustantivo. Y el predicado lo que hace es decir algo acerca del sustantivo. Esto es castellano de primer año, segundo año de la primaria, ¿no? Pero agregamos algo que tiene que ver con la substancia, y substancia obviamente tiene que ver con sustantivo. El sustantivo es el núcleo del sujeto. Y fíjense en la palabra, sustantivo. ¿Qué es lo sustentado por el sustantivo sino los predicados? Por ejemplo, el azul del cielo, o la madera de la mesa. Esos son los predicados. Los predicados se predican ¿de qué? De un sustantivo. Esto es de una sustancia. Entonces, las categorías es el resultado de un examen que hace Aristóteles sobre el lenguaje y concluye que hay una cantidad determinada, finita, de predicar algo de algo. Esas son las categorías. Que están, bueno, acá está lo de la
Las categorías indican 9 formas. Bueno, acá está más o menos lo que dije recién. Y aquí están las categorías, ¿sí? A partir de un análisis del lenguaje, acá, Aristóteles establece las categorías. Tengamos en cuenta que son cooriginarias e irreductibles. Cooriginarias quiere decir que no nacen una de la otra. E irreductibles que ninguna se reduce a la otra. Estoy diciendo lo mismo que está dicho. Son las formas últimas de las cosas. No se puede ir más allá de las categorías. ¿Sí? Y acá las tienen: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. Vieron que había una pregunta del trabajo práctico que decía: Sócrates, discípulo de Platón, discípulo de Sócrates, está por la tarde en el ágora. Entonces, ¿qué categorías están inscritas en esa proposición? Decíamos: relación, discípulo de, tiempo, por la tarde, lugar, en el ágora. Pero fíjense que si ustedes analizan cualquier oración, o sea, cualquier enunciado susceptible de ser verdadero o falso, van a encontrar involucradas algunas categorías. No, quizás no todas. ¿Cómo? Son como parecidos a los circunstanciales, me hace acordar. De lugar, de tiempo, y bueno, acción sería el verbo. Bueno, surgen de un análisis Porque del habla del lenguaje. predicado. Yo no podría asimilarlo a los circunstanciales, porque los circunstanciales tienen que ver con Una circunstancia. con determinadas estructuras. Aquí hablamos de sujeto y predicado. En el predicado puede haber circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar, etcétera, etcétera. Pero aquí lo esencial es pensar, ¿de qué nosotros podemos predicar la verdad o la falsedad? De una proposición. ¿Qué es una proposición? Un compuesto. ¿De qué? De algo que llamamos sujeto y de algo que llamamos predicado. Y la relación que existe entre ambos es que el predicado dice algo del sujeto. ¿Qué es lo que dice del sujeto? Lo que las categorías señalan: cantidad, cualidad, relación, estado, pasión, posición, acción y pasión. ¿Sí? Profe, ¿cómo es? Los predicados, o sea, las categorías estas, nunca pueden ser solas, ¿no? O sea, nunca puedo decir un lugar como si fuese un sustantivo, por ejemplo, la plaza es gran. Bueno, No, yo digo la plaza y eso no es ni verdadero ni falso. ¿No? Claro. Digo el cielo. Ahora, ¿cuándo eso pasa a tener sentido? Cuando le agrego un predicado. La plaza está desierta. Bueno, ahí estoy estableciendo una condición, un estado de cosas susceptible de ser juzgado como verdadero o falso, solamente porque lo he propuesto como una proposición. Y una proposición, insisto, tiene sujeto y predicado. El predicado dice algo del sujeto. ¿Qué dice? Que está deshabitada la plaza. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Como que caracteriza el sujeto, ¿no? El predicado. Y sí, y bueno, es lo que hemos estudiado en castellano, ¿se acuerdan? Primer año, segundo año, tercer año. Después viene el análisis sintáctico, todo eso se complejiza, pero fundamentalmente Aristóteles es el que ha establecido la gramática. Las leyes de la gramática son las leyes que están puestas aquí por Aristóteles. No, de eso no hay ninguna duda. Como la lógica, o sea, Aristóteles es el primero que escribe un tratado de lógica, los analíticos. Cuáles son las posibilidades de que algo sea verdadero o falso. Los silogismos, ¿no? Un silogismo es para Aristóteles la forma propia de exponer científicamente algo. ¿Qué es un silogismo? Esto: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Eso es un silogismo, que es una composición de proposiciones, pero existe una relación entre ellas. ¿Y cuál es la relación? Que la conclusión de un silogismo debe estar compuesto por el término menor y el término mayor.
y el término medio aparece en las premisas, nunca en la conclusión. Dicho esto, simplificado de esta manera. Dicho esto, lo simplifico de esta manera. ¿Todos los hombres son mortales? Esa proposición es la más abarcadora. La llamamos término mayor. Sócrates es hombre, Sócrates es el término menor, es lo que menos abarca. Y hombre está entre Sócrates y los mortales, porque mortales son también los animales, ¿no? Entonces, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Fíjense que hombre no aparece en la conclusión y sí aparece en las premisas. Y la conclusión está constituida por el término menor y el término mayor. El término medio, ¿qué hizo? Medió entre algo singular y algo universal, entre Sócrates y todo lo mortal, ¿no? Bueno, eso también lo propone Aristóteles y para él es la forma adecuada de exponer el conocimiento, bajo la forma de silogismos. Bueno, con las categorías hemos dicho, bueno, la sustancia se puede predicar de la sustancia a través de las categorías de 9 maneras diferentes. Ahora bien, ¿pero qué es la sustancia? Entonces, aquello que sería el principio único y último de todo conocimiento posible es lo que Aristóteles llama sustancia. Por eso el capítulo del libro de Carpio se llama El mundo de las sustancias, Aristóteles. ¿Por qué? Porque aquello que en Platón estaba escindido entre el mundo de las ideas y el mundo del espacio temporal, en Aristóteles está unido ¿dónde? En la sustancia. ¿Qué es lo que encontramos en la sustancia? 2 aspectos, una materia y una forma. Bien. La estructura de la sustancia. Toda sustancia es un compuesto de forma y materia, eso está claro, ¿no? O sea, todo lo que tenemos alrededor en este momento es un compuesto de materia y forma. ¿Sí? Hay un sustrato material, que puede ser la computadora, puede ser la mesa, los libros, ¿sí? ¿Y eso qué tiene? Es una materia a la cual se le ha dado una forma. La materia es la instancia pasiva sobre la cual se estampa su impronta a la forma. En nuestro mundo no hay materia sin forma, pero sí forma sin materia. También podemos ilustrar esto con lo indeterminado, la materia, lo determinante, la forma. Esta silla es de madera. La forma lo que hace es informar, la tarea del carpintero, darle forma a la materia. Miguel Ángel decía que la escultura consistía en quitar lo que sobra de un bloque de mármol. Acá están unas estatuas que se llaman los cautivos, que están en el Vaticano, creo, ¿ven? Están sin terminar. Les falta quitar lo que les sobra. Y acá tienen la maravillosa Piedad, ¿no? A esa le sacó todo lo que sobraba. Profe, está silenciado. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bien. Sí, porque toqué ahí. Bueno. La forma, por otra parte, es aquello que el intelecto es capaz de abstraer. O sea, aquí podemos asociar una cuestión que recién decíamos. El intelecto agente es aquel que es capaz de abstraer la forma de algo. Bueno, aquí lo tienen otra vez. La forma, por otra parte, es aquello que el intelecto es capaz de abstraer, siendo esa capacidad la fuente del conocimiento. Recordemos que verdad la hay de lo universal. Forma equivale a esencia, aquello que hace que algo sea lo que es. Y, de algún modo, a la idea platónica, pero que existe en nuestra mente y no en el lugar celeste como pensaba Platón. La sensibilidad es el aspecto de nuestra capacidad cognoscitiva que tiene el carácter de la pasividad. En tanto es impresionada por la cosa. En cambio, el intelecto constituye el aspecto activo y su actividad tiene como resultado el conocimiento. Bueno.
La limitación que es inherente a la composición de la forma y materia es su estatismo. O sea, lo que le agrega Aristóteles a la materia y la forma es la potencia y el acto. Entonces lo que antes era estático ahora se ve como dinámico. Podemos decir, la materia del árbol es todo aquello constituido por las ramas, las hojas, las flores, las raíces, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando pasamos de un esquema estático a un esquema dinámico, vemos que en el árbol está en potencia, por ejemplo, el dar frutos. Entonces lo vemos ya no como dos entidades estáticas, sino como algo en movimiento, y eso es la potencia y el acto. La limitación que es inherente a la composición de la sustancia en forma y materia es su estatismo. Su carácter inmóvil, es necesario un ahondamiento en la consideración para que abarque no solo el aspecto estático, sino uno dinámico, que dé cuenta del movimiento, o mejor, del cambio, de cuál sea la legalidad esencial de todo cambio que acontece en la sustancia. Ahora, el cambio, dice Aristóteles, que es un maestro en las clasificaciones y en la agudeza analítica, dice, los cambios son de generación y corrupción, cuantitativo, cualitativo y local. Sustancial, nace y se muere. Cuantitativo, engordo o adelgazo. Cualitativo, me tiño el pelo de verde. Local, voy para Lomas. Esos son los cambios. O sea, nosotros entendemos cambio. O sea, no sé si la palabra está del todo adecuada a lo que quiere mostrar Aristóteles, pero es la transformación que puede sufrir algo. Lo que le acontece a la sustancia se explicita en esta doctrina del cambio. Las cosas nacen y perecen, aumentan o disminuyen, se alteran al cambiar alguna propiedad. Me convierto al aristotelismo, eso es un cambio cualitativo. Cambian de lugar en tanto movidas por otra. Con la doctrina de la potencia y el acto, junto con la anterior y la posterior, las cuatro causas, tendremos una visión de conjunto de la teoría de Aristóteles sobre el cambio. Esto es lo que compete a la physis. Physis en griego es lo que nosotros entendemos por naturaleza. Comencemos con un ejemplo. La semilla del roble tiene en sí al roble en potencia. En la medida en que esa potencia se despliegue, eso posible se pone en acto. Acto entendámoslo como realización. Hay un dinamismo dirigido, y la dirección se plasma en un fin final, que en nuestro ejemplo es el árbol realizado. Y acá otro concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta permanentemente para entender a Aristóteles. Esta concepción que establece un movimiento orientado y que se consuma en una realización se denomina teleología. No teología, por favor, porque en los exámenes me confunden teología con teleología y eso es como no haber entendido nada. Telos en griego significa fin. Por ejemplo, nuestra palabra telón como finalización de una obra. Es esta una noción que acompaña todo el pensamiento de Aristóteles. Es claro que la relación entre la potencia y el acto es inestable y se exhibe en el curso del despliegue de algo como una preponderancia creciente del acto sobre la potencia. El desarrollo, fíjense la palabra, algo está arrollado y algo lo desarrollamos. Notemos la afinidad del sentido de la palabra con la teoría aristotélica. Implica una apetencia de ser, o sea, ¿por qué crece el poroto que veíamos en la primaria, que lo ponían con un secante? ¿Qué quiere el poroto? ¿No? Digámoslo así, graciosamente. Quiere ser poroto, quiere ser lo que es. ¿Y cómo lo hace? Realizándose. Ahora, esa realización implica un cierto saber realizarlo. Como que digamos, el poroto, como el roble, como nosotros, sabemos crecer. Ahora, es un saber que claramente el poroto no tiene.
no conoce su modo de ser, simplemente crece, ciegamente podemos decir. Los únicos que tenemos alguna noticia de nosotros mismos, en el sentido de conocimiento, somos los seres humanos, ¿no? Una apetencia de ser, que además está ordenada por la esencia misma del ente de que se trate. Primero la flor, luego el fruto. O sea, no es al azar. Bien. En la doctrina de las 4 causas vemos una estricta continuidad en el sentido de un creciente grado de profundización. O sea, aquello que llama potencia y acto sufre una suerte de ahondamiento, de explicitación en la doctrina de las 4 causas. Material, eficiente, formal y final. Eso es lo que había dicho recién con respecto del estatus. ¿Cuál es la causa material? ¿Cuál es la causa eficiente? El escultor, ¿cuál es la causa formal? Lo que a cada momento del proceso va administrando y orientando algo hacia su consumación. Pensemos que en el momento en que el escultor da un golpe sobre el mármol con el estilete o con lo que fuere, lo que está haciendo es acercando gradualmente a esa materia a su forma, ¿no? A la forma que él ya tiene de algún modo pensada o imaginada, ¿no? Las 4 causas constituyen una unidad, no es posible pensarlas por separado, sino que resultan de un análisis que solo las separa para otorgarle al conjunto mayor inteligibilidad. El ejemplo que es del mismo Aristóteles es el del escultor. Bueno, esto ya más o menos lo dijimos. Aquí se evidencia la gravitación del finalismo, la teleología, que impregna todo el pensamiento de Aristóteles. Observemos que cada golpe de cincel transfigura en la materia algo que la forma va ofreciendo al escultor y que se desliza con la gradualidad y evidencia que la gestación de una obra de arte implica. O sea, cada momento, o el pintor, piensen cada vez que da una pincelada, ¿quién le está diciendo, entre comillas, cómo poner el pincel, qué color, qué grosor, qué pincel usar, qué tipo de pintura usar? Todo eso es la forma, que se plasma ¿dónde? En la materia. Le pone, o sea, el pote de pintura es totalmente informe. Cuando se transforma en un rostro, a través de la obra de la causa eficiente, que es el pintor, eso indeterminado se determina. El escultor, la causa eficiente, no es más que un instrumento del que se sirve la causa formal para acceder a su consumación. Se cuenta que cuando Miguel Ángel concluyó su Moisés, exclamó dando el golpe de martillo en la rodilla, parla, ¿no? No sé si conocen esa escultura. Bueno, una vez que nosotros hemos, con Aristóteles, determinado la naturaleza de la sustancia, llega el momento de decir, bueno, ¿cómo podemos clasificar esta sustancia? Y aquí claramente tenemos un reflejo o una referencia, una resonancia de aquello que estudiamos con Platón, que se llamaba el paradigma de la línea. El símil aristotélico del paradigma de la línea es la gradación de los entes, no la graduación. La gradación, los diferentes grados de creciente perfección con que se nos muestra la naturaleza. La diferencia, claramente, con Platón es que en Platón hay una columna dedicada a capacidades cognoscitivas y la otra a entes correlativos, ¿no? ¿Se acuerdan? En Aristóteles no hay tal cosa. Hay estratos que se superponen uno al otro, están yuxtapuestos, pero eso no quiere decir que no tengan relación. La relación que tienen es que cada uno contiene en sí al anterior y además una perfección o una cualidad distintiva. Lo mismo pasaba en el paradigma de la línea, ¿no? ¿Se acuerdan? Entes homeoméricos, anomioméricos, alma vegetativa, alma sensitiva, alma racional. No, bueno, eso es Aristóteles. En Platón era el conocimiento sensible, el conocimiento sensible directo, la matemática y la
no es hizo la visión completa y del otro lado tenía entes correlativos. Eso no lo tenemos acá. Acá no hay columnas, hay un solo bloque de elementos que con los que intenta mostrar Aristóteles cuál es la estructura de la realidad. Lo primero es algo que no existe, que es la materia prima. Sería una materia sin forma. No hay en nuestro mundo nada, ninguna materia que no tenga alguna forma. O sea, una piedra ya tiene una forma. Después vienen los 4 elementos: aire, fuego, agua, tierra, los mismos de la astrología. Después vienen los entes homeoméricos, que son aquellos que cuando los parto en dos, tengo dos. Tomo una piedra, la parto en dos y tengo dos piedras. Tomo un palo, lo parto en dos y tengo dos palos. Pero tomo, no sé, un plato, lo parto en dos y no tengo dos platos. A esos se les llama anomioméricos. Aquellos entes que cuando los parto no tengo dos. ¿Por qué? Porque lo que hay en esta gradación de los entes es un imperar progresivo de la forma sobre la materia. Esto es, cuando impera la materia y parto en dos, por ejemplo, un palo, tengo dos palos. Pero cuando hay un grado mayor de imperar de la forma sobre la materia, por ejemplo, un libro, lo parto en dos y no tengo dos. ¿No? Después viene el alma vegetativa, que son las plantas. Las plantas tienen la posibilidad de la vida, de la nutrición y el crecimiento. O sea, son cuerpos anomioméricos, porque así como los platos, si yo agarro una planta, la parto en dos, no tengo dos plantas. Pero además de tener esa cualidad de no poder, al partirlas, tener dos, tiene una nota que es la vida. Y la vida en las plantas se manifiesta como nacimiento y crecimiento. Y si vamos al estrato inmediato superior, tenemos a los animales, que de las plantas tienen la nutrición y el crecimiento, y además tienen la sensibilidad y el movimiento. Como ven, a medida que ascendemos, vamos observando en los entes un mayor grado de perfección, o si ustedes quieren, una mayor gravitación de la forma sobre la materia. Y después venimos nosotros, ¿no? Que somos animales en lo que hace a nuestro cuerpo y tenemos algo que nos diferencia de los animales, que es la razón. Y la razón, para Aristóteles, es algo inmaterial. No podemos nosotros descubrir, piensen, estamos en la época de Aristóteles, al alma como asociada a un órgano. Él lo dice de una manera contundente. Si yo escucho un ruido muy fuerte, me quedo sordo. Si yo tengo una una luz muy intensa, dejo de ver. Si hay un olor muy fuerte, dejo de oler. Si hay un gusto muy fuerte, dejo de gustar. Si hay algo que me quema o me enfría el tacto, dejo de sentir. Pero, dice, cuando se trata del intelecto, cuando está el intelecto, podemos decir, en una situación donde a lo que accede es a un extremo. Por ejemplo, supongan ustedes que están en un grado de concentración pleno resolviendo una ecuación matemática, ¿no? Como digamos, estamos en ejercicio pleno de nuestra capacidad cognitiva racional. Esa plenitud, ese extremo de la actividad racional, ¿la anula o la vivifica? Y podemos decir que no la anula, como pasaba con la sensibilidad, donde tenemos un órgano asociado: el oído, los ojos, el olfato, el gusto, la piel. Ahí hay un órgano sensible que cuando el estímulo es demasiado fuerte se anula. En cambio, con el intelecto, cuando estamos en el grado más alto de tarea intelectual, en lugar de obnubilarse, de aplacarse, de neutralizarse la capacidad cognitiva, al contrario, se estimula. Y eso es para Aristóteles un índice de que el alma, o mejor dicho, el intelecto, es inmaterial, porque no está asociado a ningún órgano en particular. Nosotros diríamos el cerebro, bueno,
Pensemos en términos aristotélicos, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser el próximo ser? Si este, que somos nosotros, tiene como condición distintiva algo inmaterial, que es la razón, necesariamente el próximo ente debiera ser algo inmaterial, carecería de materia y por lo tanto carecería de potencia. Y ese ser que es intelecto puro es Dios, ¿no? O sea, insisto con esto que para Aristóteles Dios no necesita demostración, es un hecho necesario, producto de una indagación rigurosa acerca de la naturaleza misma de las cosas. Dios existe y es un hecho, no es una conjetura. ¿No? ¿Estoy hablando solo o no, no? No, profe. Bueno. ¿Se entiende esto? Yo le quería preguntar sobre forma, que la forma había dicho que era la esencia. ¿Eso es lo mismo que lo de Platón sobre la idea o es diferente? Y lo que hace Aristóteles es bajar la forma, la idea a las cosas. Porque Aristóteles dice que justamente Platón es el que descubre la causa formal. Pero esa causa formal la separa de las cosas. Lo que hace Aristóteles es unirlas en la sustancia. La sustancia sería la idea, entonces. No, la sustancia es la sustancia. Lo que hace con Platón es que la forma que estaba separada en el orden de las ideas, ahora está unida en las cosas que vemos. Todas las cosas que vemos tienen forma y materia. Lo que hace nuestro intelecto es aquella capacidad de poder conocer, esto es abstraer la forma que está inmersa en las cosas. Insisto con esto. Desde que nacemos vemos puertas, mesas, sillas, jarrones, seres humanos. ¿Qué hizo nuestro intelecto con ellos? ¿Sí? Podemos decir que cuando vos definís una mesa, definís la mesa del comedor de tu casa o definís todas las mesas. Pregunto. De la experiencia, de la casa puede ser, ¿no? ¿Tu concepto de mesa vale para la mesa de tu casa o para toda mesa posible en el universo? Para todas las mesas. Bueno, ¿y por qué es eso? Porque el intelecto agente abstrajo de la mesa de tu casa la forma que corresponde a toda mesa posible. ¿Me explico? Sí, entonces lo que me queda claro es que lo que hace Aristóteles es unir el concepto de Platón, ¿no? A través de la sustancia que está formada por la forma y por la materia. Exactamente. Bueno, esto es más o menos lo que yo dije recién. Acá están todos los elementos, ¿sí? O sea, la gradación de los entes. Detengámonos. Alma vegetativa, su materia la conforma lo que constituía la forma del estrato anterior y lo que es su diferencia específica es la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Me había olvidado de la reproducción. Tengan en cuenta que cuando Aristóteles define, en realidad él define a la definición, dice que uno debe definir por género próximo y diferencia específica. Esto que parece tan complicado se resuelve con claridad cuando yo digo, defino al hombre como el hombre es un animal racional. ¿Cuál es el género próximo? Claramente, animal. ¿Cuál es la diferencia específica? Racional. ¿Se dan cuenta cuál es la lógica inscripta en la definición? Uno define por género próximo, animal, y diferencia específica, racional. Y eso está basado en esta gradación de los entes. El alma sensitiva, como adelantamos en la plantilla anterior, los caracteres de lo viviente sensitivo tienen como sustrato material lo que ya está en las plantas, pero como nota distintiva los animales tienen sensibilidad y movimiento, esto es, un grado más alto de autarquía, perciben y se orientan en la naturaleza y son capaces de tomar decisiones,
aunque no sean estas conscientes. Y por fin nosotros, el alma racional, tenemos la vida y algo más, y ese plus es la razón. Esta es la capacidad de conocer las formas, de extraer del testimonio sensible al que recibimos pasivamente la forma que equivale, como adelantamos, a la esencia de lo percibido. Y a esta, la esencia, la definimos como aquello que hace que algo sea lo que es. Ahora bien, para detectar lo esencial de la razón, remitimos a la cita de Ánima que figura en la ficha del hipertexto. Bueno, eso es lo que yo dije en esa relación que existe con los órganos de los sentidos. Bien, y acá está, a ver qué dice de Dios. No quiero que me vuelva a pasar esto. El motor inmóvil. Bueno, acá tienen unas hermosas citas sobre la naturaleza de Dios para Aristóteles. Que les sugiero las lean. Bueno, como continuación de la lógica que enhebra estos estratos, debiera haber un ser que careciese de potencia en tanto carece de materia. Esto último se comprueba al considerar Aristóteles la razón humana como algo inmaterial. Recordar esto de ánima es lo que yo les dije recién. Ahora bien, si el estrato último tiene como nota distintiva algo inmaterial, o sea, nosotros, la razón, el próximo estrato debiera estar ocupado por un ser en el que no hubiese potencia por realizar, en tanto materia equivale a potencia. Sería entonces puro pensamiento. Ahora bien, siendo inmaterial y careciendo de potencia, debiera ser perfecto. Esto es, que nada le faltase para ser. Siendo así, sería inmutable, porque lo que muta, lo que cambia, lo hace porque no se ha realizado aún. Este ser perfecto sería pura vida, y su acción, su no acción, consiste en pensarse a sí mismo. Dios, para Aristóteles, no exige una demostración de su existencia. Por el contrario, el solo hecho de que exista algo contingente, algo que es movido por otro, precisa que haya algo que sin moverse mueva. Ahora bien, el modo de mover de Dios no puede ser lo que ejerza una acción dirigida hacia el mundo, porque eso equivaldría a que Dios tiene un deseo, una necesidad para volcarse hacia el mundo de lo contingente. Esto significa que puede ser o no ser. Nosotros somos contingentes. El modo de mover de Dios es que mueve por atracción, por amor a su perfección. Aclaremos esto. Así como en el caso de Platón la idea del bien hacía de polo atractivo absoluto de sentido, el Dios de Aristóteles atrae a todo el universo hacia sí. Esto no implica que las cosas del mundo intenten la cercanía con este ente, sino que el solo hecho de que su movimiento se oriente hacia su propia perfección es el modo en que Dios ejerce su acción atractiva. Pero el hombre tiene algo en común con Dios, el intelecto agente, que en tanto inmaterial es la forma más alta de las posibilidades humanas respecto de conocer. Puede el hombre acceder a Dios. Esa capacidad humana coincide con la perfección asequible al hombre, y en tanto plenificación de sus posibilidades. La contemplación de Dios equivale a la perfección que le es asequible al hombre y equivale a su fin último, la felicidad. En griego, eudaimonía. El prefijo eu en griego es lo bueno de lo que sí. Así Eugenia es la bien nacida, eutanasia la buena muerte, y daimón, por su parte, designa a esas deidades que tienen como condición que cuando nos rozan nos transforman. En este sentido, eudaimonía es estar elevado o en contacto con Dios mismo. Pero este acceso no es identidad, sino poder estar asistiendo a la actividad divina que no es otra que pensarse a sí mismo. ¿Qué otra cosa podría hacer Dios que pensarse a sí mismo? No podría pensar en otra cosa, porque pensar en otra cosa que sí mismo implicaría que él tendría la pretensión o el deseo o la exigencia de querer conocer. Pero él no puede conocer porque no puede querer. No puede querer porque es perfecto. Entonces la única acción que le cabe es pensarse eternamente a sí mismo. Y en ese pensarse a sí mismo
Dios permanece en un estado de goce permanente, que no tiene cadencias, que no hay un más o menos. Y eso es lo que experimenta aquel que puede contemplar a Dios. Como les dije, la contemplación es un hecho excepcional, podemos decir. No sé si en Aristóteles tendría que ver con una decisión, no lo sé. Sin alto Profe, ni bajo. entonces, Sí, el Dios de Aristóteles es 100% forma, 0% material, 100% acto y 0% potencia. así es. Aunque no muy amigo de los números, pero es así. Para que me quede claro. Está bien. Bueno, esto es más o menos lo que estaba diciendo recién, ¿no? Acerca de cómo es Dios, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, quiero ver, todo arte y toda investigación, lo mismo que toda acción y elección, parece entender a algún bien. Por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tiendan. Bueno, esto tiene que ver con la teleología, y la teleología tiene que ver con la excelencia, ¿no? Una palabra que ha existido en todo lo anterior es la palabra arete, que significa en griego excelencia. La perfección a la que todo ente aspira. ¿Es atribuible al hombre también la posibilidad de acceder a un modo eminente? La respuesta es sí. Y la llama Aristóteles, como hemos señalado, esa posibilidad felicidad, a la que todos los seres humanos tienden. Agregamos que el sentido en español de la palabra griega no es adecuado, y debiéramos asociarla con plenitud o plenificación o excelencia. Dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, su obra de ética más importante, que me acabo de leer: si cabe entonces al hombre semejante capacidad, habrá una disciplina que oriente esa capacidad hacia su consumación. Esa disciplina es la ética, que en sentido filosófico es una reflexión sistemática sobre lo que el hombre habitualmente hace y que llamamos moral. Algo que ya hemos estudiado. Aquí hablamos de que Aristóteles no es un filósofo de escritorio, sino que es un filósofo que va y pregunta, que sería una especie de consulta permanente. O sea, Aristóteles no dice, a ver qué cosa es la felicidad, vamos a reflexionar sobre la felicidad. No es ese el carácter. Él lo que hace es ir preguntarle a la gente, y para vos, ¿en qué consistiría esto de la felicidad? Entonces anota y hace algo así como una encuesta y después dice, bueno, ¿cuál es la insuficiencia de la concepción de la felicidad asociada a los placeres? Que, como esto lo vimos en el trabajo práctico, tiene que ver con una región inferior para nosotros, que es la animalidad. Otros dicen, bueno, pero a mí me gustaría ser famoso, etc. Bueno, pero resulta que ser famoso depende de otros y no de mí, ¿no? En cambio, la que sería la felicidad en sentido más adecuado a nosotros, sería la que tiene como fin el ejercicio que hace al hombre ser quien es. Esto es, la felicidad es una acción en la que está comprometida la parte más excelente del hombre. ¿Y cuál es la parte más excelente? La razón. Acá están las refutaciones que ya las hicimos. Los tipos de alma y después la palabra ética. Esto lo estudiamos, ¿se acuerdan? En el texto excelente de Celia Cabrera, ¿no? ¿Qué cosa era la ética? ¿Qué era la moral? ¿Sí? La etimología. Y después aquí tenemos algo que vimos en el trabajo práctico, que son las virtudes éticas y las dianoéticas. Las éticas, dijimos, tenían que ver con la orientación de las pasiones, o de lo sensible, o de lo instintivo. En cambio, las dianoéticas tienen que ver con nuestras capacidades, ¿no? La ética de Aristóteles remite a la adquisición de buenos hábitos y está asociada con la orientación hacia lo bueno para los apetitos, que son los modos de manifestarse en nuestro aspecto sensible. El saber ético tiene una función de orientación y no tanto de reprimir o contener
sino de conducir el dinamismo de los apetitos hacia buenos fines. Esto es, el stagirita, porque nació en estagira, no apuesta por la erradicación o neutralización de ellos, como se ocurre en corrientes que ven en el cuerpo la residencia del mal y del ascetismo extremo la única terapéutica, sino que apunta a una estrategia que condice con la condición humana, que en lo que hace a su vida vive inmersa en múltiples contingencias. Con esto se indica que la acción propia en el orden ético es una casi, podríamos decir, artística combinación de circunstancias que nos advienen y que deben plasmarse en la acción adecuada. Hay una cierta clarividencia en la persona virtuosa para captar el sentido y destino de los circunstantes, más una clara captación de nuestras capacidades y posibilidades que se ven interpeladas por la circunstancia que acaece. Hay en el virtuoso una capacidad no aprendible, una percepción de la entraña de la situación que lo guía para que la acción sea virtuosa. Este don de captar la oportunidad propicia, en griego se dice kairos. Bueno, después fíjense, el kairos es el sentido de la oportunidad. Espere que no me pasa la otra. Fíjense, un analista, un terapeuta, vamos al analista, le contamos lo que nos pasa, por ahí permanece en silencio durante muchas sesiones, pero él lo que está es a la espera de poder decir algo que efectivamente nos transforme, nos cambie, nos mejore. Esa percepción del momento mismo en el que deba decir esa palabra adecuada, en griego se llama kairos. Vamos a otro ámbito, una batalla, la guerra. Tenemos estos soldados, estos materiales, etcétera, etcétera. El general que toma la decisión correcta en el momento adecuado, ese es el kairos. El pedagogo, la maestra que le enseña al niño y percibe cuáles son sus capacidades y limitaciones, hace una observación pertinente que precipita al niño al aprendizaje. Eso es el kairos. Como ven, eso no es algo que se pueda aprender, no es una técnica, es como una cierta capacidad que tenemos de decir, bueno, esto es lo que debo hacer en el momento adecuado, y casi toda práctica humana, la medicina, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué es lo que hace a una persona virtuosa? Esto es, ¿qué es lo que hace que nuestras acciones se orienten a un estado de mayor plenitud? Estamos hablando del hombre prudente, no de la contemplación de Dios. Recuerden que había como dos caminos. Y esta es la definición, que ya la dije antes, pero la volvemos a leer. La virtud es un hábito de elección. Con esto quiere decir, primero, que es una acción. La virtud es una acción. No hay virtudes que terminen en nuestra mente, sino que tiene que ver con los demás. Y esa acción es un hábito de elección. Esto es, hay un ingrediente racional en la elección. Hay un sopesar, un decir esto o lo otro. Hay un tomar una perspectiva de la situación, tener como una concepción de esa situación y tener una estrategia frente a esa situación. Bueno, la estrategia tiene que ver con la elección. Consistente en una posición intermedia relativa a nosotros. Esto es importantísimo. Cuando diga el justo medio, ese justo medio es respecto mío, no es un punto de vista geométrico. Determinada por la razón y tal como la determinaría un hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. O sea, tenemos el tipo que derrocha el dinero y el tipo que es un amarrete. Y está el tipo que gasta lo justo, ¿no? Que sería la persona templada, justa. Está el loco que se lanza a la batalla sin ningún miramiento, ese es un arrojado. Y el otro que se escapa de la batalla, ese es el cobarde. El hombre valiente es el que, a pesar de tener miedo, hace lo que debe hacer. Bien. Una golondrina, hábito de elección. Una golondrina no hace verano, eso está en la ética de Aristóteles.
debe sopesar, calcular la acción. Y acá tienen ustedes un ejemplo, es mucho más grande. Ahí tienen ustedes los afectos, los excesos, la medianía, esto sería el acto virtuoso, y el defecto, ¿no? En tanto, este saber, el de la ética, está orientado hacia lo contingente, lo que puede ser o no ser. Esta medianía no es geométrica, no es una perpendicular que intersecta la recta que une a los dos extremos del exceso. Una vez está el Kairos, bueno, todo esto es lo que ya hemos. Lo del hombre prudente, eso es muy importante porque cuando yo digo, el hombre bueno es aquel que ha percibido la idea del bien, eso vale para Platón, pero no para Aristóteles. El bien es algo que se va descubriendo con la práctica. Pero no hay un momento definitivo en el que podemos decir, bien, he accedido al bien, soy perfectamente feliz. No existe eso para Aristóteles porque él se da cuenta de que cuando trata la ética, trata la conducta humana, está tratando con cosas que son y no son. Los afectos, los sentimientos, la vida humana está, como todo el mundo sabe, y más en la Argentina, llena de contingencias. Bueno, creo que con esto ya terminamos. Esto es, el punto final de todo esto es la prudencia, que es lo que venimos diciendo. No es una ciencia como la matemática, no se aprende, se reanuda, eso es maravilloso. La prudencia no es sin duda una virtud situada, en el sentido en que lo son las otras, puesto que es ella la que aprecia y juzga la situación. Pero esta función de la prudencia no es posible más que en un horizonte más universal, que es aquel por el cual una situación en general es posible. Aquello por lo cual el hombre es un ser de situación que no puede vivir los principios más que en el modo del acontecimiento y de lo singular. Bueno, este es un famoso libro maravilloso de Pierre Aubin. Bueno, estas son las virtudes dianoéticas, pero esto no va a formar parte del parcial. Sí, las virtudes dianéticas lo que tienen que decirme qué significa virtudes dianoéticas, pero para mí ya es un exceso todo esto, ¿no? Acá están todas. Y bueno, vamos a dejar esto de aquí y volver. Bueno, me parece que fue demasiado, pero como han tenido éxito en el trabajo práctico, bueno, preguntas. El parcial son 2 horas y media, eso ya lo saben. Les voy a mandar un Word, no voy a mandarlo en 2 partes como pensaba, no tiene sentido. Ese Word, primero pintan en lo posible con verde las respuestas que consideran correctas y después fundamentan esa elección. En eso consiste el parcial. Si yo selecciono mal, no puedo fundamentar bien. Está claro eso. Otra cosa, no me manden PDFs, por favor, porque yo no puedo ingresar en los PDFs. Por favor, devuélvanme el Word tal como se lo mandé yo, ¿sí? Profe, se lo mandamos a su mail, ¿no? Al mail que... Y sí, ¿dónde lo van a mandar? Sí, sí, sí. O sea, a diferencia de un trabajo práctico, el parcial va en un Word. Ustedes en el Word ponen el DNI, el apellido, el nombre y el correo electrónico y pintan las respuestas correctas y en una segunda parte, digamos, si ustedes me hacen un favor, pintan la respuesta correcta y abajo inmediatamente me ponen el fundamento. Eso sería para mí ideal, ¿no? Porque si no, no tengo el examen en 2 partes. Seleccionan la respuesta correcta, la pintan e inmediatamente abajo en el Word ponen la respuesta.
¿Sí? ¿Estamos? No va a haber trabajo práctico, ya les dije, y tienen, bueno, toda una semana maravillosa para estudiar filosofía. Profe, una pregunta más. Entra todo lo que vimos hasta Aristóteles incluido, ¿no? Todo lo que vimos hasta Aristóteles incluido. O sea, los 5 trabajos prácticos. Gracias. Bueno, ¿nos vamos? Sí, sí, profe. Bueno, como saben, en un rato ponemos esto en la página web, ¿sí? Alguna otra cosa les mandaré un mail, pero creo que no tengo más nada que decir. Como les dije, las notas del trabajo práctico 5 están en el Google Drive, ¿sí? Algo que es inquietante, saben ustedes que en el principio, ustedes la mañana eran 100 alumnos y la noche eran 139, o sea, 239. El último trabajo práctico lo entregaron 137. O sea, hubo 102 alumnos que no hicieron el quinto trabajo práctico. Pero bueno. Perdón, y el horario que va a mandar el mail es el que cada uno corresponde. Claro, Si son las 2 de la ustedes a las tarde, te llega a las 2. 14 hasta las 16:30. Bueno, cualquier otra pregunta me mandan un mail. Profe, Perfecto. yo, Olis. En la bibliografía de Aristóteles estaba el de Gustavo Romero del módulo 1, el de Carpio y el PowerPoint. Los 10 libros que están en el blog, obvio que si queremos los leemos, pero eso no entra, ¿no? No. Pero ustedes tienen además la clase sobre Platón, que es más completa que esta, va sobre Platón, sobre Aristóteles, están todas las clases, ¿sí? Gracias, profe. La de Aristóteles la dio Gustavo Romero, creo. Y yo no la di. Y son como 3 horas, no sé si llega a 3 horas, pero son varios videos. Sí. Sí, es 1 hora cada video, yo lo sé. Bueno, mientras hacen alguna otra tarea, se ponen los auriculares, ¿no? O mientras duermen, así se les va, se van sumiendo paulatinamente en un saber más profundo. En el inconsciente, dice usted, que llega al consciente. Exactamente. Era la idea. Bueno, chicos, chicas, chiques, nos vamos hasta el martes. El martes no nos vamos a ver. Nos vamos a ver por carta, digamos. Sí, por Profe, correspondencia. entonces una pregunta. ¿Quiere decir que usted manda el correo, nosotros lo abrimos a las 2 de la tarde y ahí empieza la hora del examen? Ahí empieza el jaleo. Perfecto. Listo, está bien entonces. Bueno, ¿me voy? ¿No me voy? ¿O no me... Sí, está bien. ¿Puedo ir? Gracias. Sí. Bueno, estudien, ¿eh? Besos.